Mi nombre es Adonai Aguirre, yo soy originario de Ciudad Pero de Alvarado, Moyuta, Jutiapa. Y mi venadita pues es de San Antonio, Suchitepeques. Yo soy hijo de unos padres campesinos y papá solo me pudo dar estudios hasta sexto primaria, pero yo vivía en la frontera de Pero de Alvarado. Ahí me recuerdo que yo le limpiaba los escritorios a los vistas de aduana y a los delegados de migración. Y un delegado de migración me dijo, yo te voy a ayudar con tus básicos. Y así fue como saqué mis básicos. Y yo me gano una beca y me voy a la escuela politécnica. Y estuve becado 4 años en la escuela politécnica. Soy integrante de la promoción 102 de caballeros cadetes. Y en último semestre tengo un problema y me mandan agregado al Ministerio de Gobernación. Y ahí empezaban los problemas aquí en Guatemala de secuestro en ese tiempo. Y me gano una beca y me voy a Oklahoma, Estados Unidos. Y cuando yo voy a sacar un curso de seguridad de aeropuerto y antiterrorismo y negociación de rehenes, y cuando yo vengo de Estados Unidos me mandan a formar una unidad élite. Para los que tienen una cana se deben de recordar que se llamaba el CIPROSI, que reunía a la Policía Nacional, a la Guardia de Hacienda y a la Policía Militar Ambulante. Miren, el dinero, el poder y el mando, cuando no conocemos a Dios, nos corrompe. Hoy entiendo que yo fui un pésimo empleado público, tal vez los peores que tuve en ese momento. Mi país, menos mal, no estuve mucho tiempo, estuve poco tiempo de alta. Y me recuerdo que un día no se me olvida, porque ese día es mi cumpleaños, el 17 de junio, acepto regalo ya que no gané, ¿oyeron? ¿Ya? Todavía aceptamos regalos, pero mi venadita sí se ganó su regalo, entonces ya me exoneré el regalo de la Navidad, ¿ya? Entonces, uno de mis amigos me invitaron a una cevichería en la ciudad capital, no sé si todavía existe, estaba por el Liceo Guatemala, La Chepita se llamaba esa cevichería, el ceviche lo daban con tamal. Y me recuerdo que cuando yo estaba entrando a esa cevichería, me entra una llamada que estaban asaltando el Bancafé de la calle Martí. Me recuerdo que cuando me entra esa llamada, yo me dirijo al lugar, yo era jefe del Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional, y me recuerdo que cuando llego al lugar me entra una llamada del ministro de Gobernación y me dice, mira, anda a poner en práctica por lo que invertimos en tu persona en Estados Unidos. Me recuerdo que la mayoría de facilitadores e instructores que yo tuve en Estados Unidos eran psicólogos y militares jubilados, y nos indicaban que en una negociación de rehenes lo más importante es la vida humana. Primero el diálogo, segundo el diálogo y tercero el diálogo. Si lo ameritaba la fuerza policial y de último la fuerza militar. Miren, empiezo a negociar con esta persona, me identifico. Fíjense que esta persona era una persona de color de Puerto Barrio, de apellido Arzú. Agarra una granada, le quita una espoleta, o sea, el seguro. Y había una abuelita y su nieta ahí, los agarra de rehén, más las personas que estaban en la línea del banco para cobrar su cheque, más los trabajadores de la agencia bancaria, hacían 32 personas también de rehén. Yo me recuerdo que empiezo a negociar con él, y este hombre me dice que tiene hambre, y enfrente había un pollo campero, le voy a comprar pollo campero, adrede no le llevé bebida, y le llevo pollo campero y a cambio le pido rehenes. Lógico, le da sed, me pide bebida, yo le llevo bebida y a cambio me pide rehenes. Miren, este hombre se ponía nervioso, me pedía cigarros, le encendía hasta los cigarros y a cambio le pedía rehenes. Para no ser muy largo esto, cuando ya teníamos 24 horas de estar negociando, de las 32 personas, solo tenía a la abuelita y a su nieta. Yo me recuerdo que llega don Eduardo González, que en paz descanse, yo no lo conocía, yo tenía como 24 años. Y con el ministro de Gobernación y me pregunta que qué están pidiendo. Y yo le digo que quería 1 millón de quetzales, un vehículo blindado enfrente de la agencia bancaria y un helicóptero en el Campo Marte. Mira, me dice, para que no le pase nada a la abuelita y a su nieta, yo estoy en la capacidad de poderles dar 300,000 quetzales negociar. Y yo le digo, mire, no le conviene, ¿acaso que es tu dinero? Me dice, no, pero si usted accede, mañana tiene 2 o 3 agencias bancarias con el mismo modus operandi. Miren, yo no conocía de Dios, pero yo entiendo que fue Dios quien me puso las palabras para poder convencer a esta persona. Yo me recuerdo que le digo, mira, mi señora madre es una mujer campesina. Mamá apenas tenía primero primaria.
Pero cuando teníamos una visita, aunque fueran 5 o 10 personas, nos iban con su estómago vacío. Aún en la pobreza que teníamos, le daba lo único que tenía para darle de comer, se lo regalaba a la gente que llegaba. Él tenía un gran corazón, mi mamá. Y yo le dije, yo sé que vos dependés de una gran mujer, no conozco a tu señora madre, pero si soltás la granada, la abuelita y la nieta se van a morir, vos sabés qué hacer, yo sé qué hacerle. Y está vigente la pena de muerte. En ese tiempo estaba vigente la pena de muerte aquí en Guatemala. Mejor entregate, le voy a hablar a los jueces y a los fiscales para que te pongan lo mínimo. Y miren, lo convenzo, se entrega, lo entrego a las fuerzas de seguridad y agarro a la abuelita y a su nieta y me la llevo al centro médico militar a que le hicieran un examen médico porque teníamos 36 horas de estar ahí. El día siguiente me llama el ministro del Interior, de Gobernación, y a mí me ascienden antes de tiempo. Eso me dio un ego y me dio una soberbia. Yo creía que yo era bueno, y hoy entiendo que bueno es solo Dios, pero yo en ese momento no conocía a Dios. Miren, yo tenía un plan de trabajo que trabajaba 22 días y descansaba 8 días, pero esos 8 días que yo descansaba, lo que menos hacía era estar en ese primer capítulo que era Mi Bella Familia. Yo vivía cerca de aquí donde están ustedes, vivía en un área de Villanueva. Y miren, lo que menos hacía era estar, yo tenía 2 hijos. Mi primogénito tenía 5 años y mi segundo hijo tenía 2 años. Yo vivía en Residenciales Catalina. Y una tarde, este hombre cobarde, porque los que le voy a contar no es de hombres, pero es parte de mi testimonio. Yo tengo una discusión con la madre de mis hijos. Y Josué, que hoy es nuestro odontólogo, él no entendía lo que estaba pasando porque apenas tenía 2 años. Pero mi primogénito tenía 5 años. Y cuando él ve esa discusión que tenemos, yo agarro mi ropa y la estoy metiendo en una valija donde estoy desintegrando mi matrimonio. Yo me recuerdo que mi primogénito se agarraba mi pantalón y me decía, papito, no te vayas de la casa, papito, no te vayas de la casa. Miren, a mí no se me olvida como que haya sido ayer ese momento que mi hijo se agarraba mi pantalón. Y yo me recuerdo que cobardemente agarro mi ropa y la meto en esa valija, y esa tarde yo estaba desintegrando mi matrimonio. Los abogados te van a decir incompatibilidad de caracteres o cualquier causante, pero el abogado de abogado te va a iluminar y te va a dar sabiduría y discernimiento. Pero yo no conocía de Dios. Yo me recuerdo que, como yo desintegro mi matrimonio, yo pido 6 meses de licencia y dejo hecha mi baja por si ya no regreso y me voy a Estados Unidos. Me recuerdo que ya estuve poco tiempo en Estados Unidos, me fui a un estado que neva demasiado. Imagínense, yo de Pedro de Alvarado, 38 grados. Y yo me voy a Boston, Massachusetts. Cuando yo llego estaba la temperatura 20 grados bajo cero, marquetas de hielo. Y yo padecí de la sinusitis. Y yo digo, ¿qué hago aquí si yo en mi país soy alguien? Y tomo la decisión y me vengo a Estados Unidos. Y me recuerdo que como había desintegrado mi matrimonio, me vengo a vivir con uno de mis primos, estuve un tiempo de soltero. Y yo había estado de alta en Mazatenango. Y ahí yo conozco una señorita que había sido madrina de la zona, de la policía, del carnaval. Le comento que tengo 2 hijos de mi primer matrimonio, nos hacemos novios. Y me dice, mira, mis papás así no te van a aceptar. Veo jóvenes aquí. No vayan a hacer lo que nosotros hicimos, pero es parte de nuestro testimonio. Y me roba la que actualmente es mi esposa. Pero allá en Jutiapa uno robadas se las hace, no se casa. Ya, no sé cómo lo hacen aquí. ¿Ya? Y miren, igual, ¿verdad? Pero fíjense que al poco tiempo nos estábamos dejando. Entonces ahí entendí que el que andaba mal era yo, porque era el segundo matrimonio que iba a desintegrar. Y por eso es que yo bendigo esta estrategia de esta fraternidad. Y no me importa dónde lo inviten a uno, yo trato de estar, a excepción que tengo un evento. De aquí mañana vamos para Ipala con mi bella esposa. Y de ahí tenemos 3 eventos más en El Salvador, vamos para El Salvador. Porque estamos agradecidos con Dios. No es que no tenga nada que hacer, tengo una empresa de seguridad y me dedico a la ganadería y a la agricultura. Pero estamos agradecidos con Dios. Y miren, ese día yo me recuerdo que yo estaba saliendo de la Cámara de Comercio, en donde había quedado, ya no seguí de alta, había quedado en la Junta Directiva de Empresas de Seguridad, y me voy a celebrar como se va a celebrar el mundo, a cenar y a tomarnos un par de tragos. En eso estábamos cuando entra un hombre que bendigo la vida de ese hombre. Ese hombre es mi padrino. Ese hombre es el que me invitó a este movimiento, es mi general Santizo.
Yo con él había estado de alta en Mazatenango, y cuando él entra a ese restaurante, yo me le hago presente, lo saludo, y me dice, mira, don Nay, hoy que no está de alta, ¿a qué se dedica? Tengo una empresa de seguridad, le digo. Mire, me dice, lo invito mañana a un desayuno de hombres de negocio. Para esa empresa que usted tiene, me dice, le voy a presentar muchos empresarios. Miren, yo agarré como 100 tarjetas de presentación que hoy ya ni utilizo. Y dije, le voy a vender seguridad a todos esos entacuchados del Hotel Camino Real. Hace 27 años vine yo a este movimiento, miren. A mí me ha gustado ser puntual. Yo me recuerdo que este hombre me dice a las 6 de la mañana y yo llego a las 6 menos 20 al Salón Los Lagos del Hotel Camino Real. Y fíjense que en los capítulos, aquí también hay, en todos los capítulos siempre hay gente amorosa. Y hay alguien que está en el comité de bienvenida dando la bienvenida. Y fíjense que en mi capítulo hay un hombre que es algo pequeño de estatura. Y este hombre cuando uno llega lo abraza y le somata la espalda. Fuerte, ¿va? Y yo cuando iba llegando, yo me hacía por un lado, él se hacía para acá, me hacía para acá y se hacía para acá. Y yo miraba que se me acercaba y me dice, bienvenido, Dios te ama, me abraza y me somata la espalda. Y yo dije, este no solo es chiquito y abusivo, dije yo. Yo vine con una gran soberbia. Y miren, peor que nosotros, así como ustedes, ponemos la manta. Y yo había estado en otros lugares con mi general. Pero fíjese que este hombre muy sabiamente me dice, mira, don Nay, cuando termine el evento platicamos. La visión fue una visión clara como que nos dio este joven matrimonio esta noche aquí. Pero lo más importante que a mí me impactó del hombre que daba la visión, que este hombre nos dice, si eres católico, bienvenido. Si eres evangélico, bienvenido. Porque nosotros aquí no miramos lo que nos divide, sino lo que nos une. Y lo que nos une es al amor de Cristo Jesús. Miren, eso a mí me impactó. A pesar de que yo no asistía a la iglesia. Yo no era ni chicha ni limonada, como dicen aquí. Pero fíjense que en mi familia parecemos FINEC. Habemos de las dos denominaciones. Y cuando hay una actividad social, yo escuchaba que les decían los de esta denominación a estos que no se iban a salvar, y los de esta denominación a estos que no se iban a salvar. Y esa era la excusa que yo tenía para no asistir a la iglesia, para estar como ellos de perdidos. ¿Para qué? Decía yo. Esa era la excusa que yo tenía. Y yo dije, ¿cómo es posible que aquí católicos y evangélicos podamos convivir y compartir juntos? Miren, a mí eso me impactó. El primer testimonio que yo escuché fue de un banquero, no de aquellos que están en las bancas de los capítulos sin hacer nada, no. Este hombre era dueño de un banco. Este hombre yo solo lo había visto en los medios de comunicación. Imagínense que este hombre era presidente y la familia era los mayores accionistas del Banco Granay Thompson. Y yo esperaba que el general me lo presentara y no me lo presentó y lo llaman como hoy me llamaron esta noche a mí aquí. Y dice este hombre, mi nombre es Gerardo Thompson, dice. Mi familia son los mayores accionistas del Banco Granay Thompson. Y yo soy el presidente de la junta directiva, dice. Pero ¿de qué sirven los millones de dólares que mi familia tiene hasta en los bancos de Estados Unidos y en Suiza? Si fíjate que a Gerardo Thompson le dio un cáncer en su lengua. Y para que el cáncer no le siguiera, le tuvieron que quitar parte de su lengua. Y este hombre quería tener esa cena rica como la que tuvimos todos hoy aquí. Él no podía. Él a través de una transfusión lo alimentaba. Y multimillonario. Y lo que más me impacta, que porque él es de los, casi de los fundadores de este movimiento, él llegó a los primeros eventos al capítulo sur, al capítulo que yo asisto, y dice que al terminar el evento, mi capítulo sur, dice ese hombre, hombres comunes y corrientes me impusieron manos y oraron por mí. Y a los 8 días, sus glándulas le empezaron a sentir sabor y paladar a la comida. Su lengua poco a poco le empezó a crecer, porque a él se le habían quitado y no podía hablar. Y su cáncer desapareció. Miren, a mí eso me impactó. Yo dije, este hombre tiene plata, no le van a pagar para que venga a contar mentiras a un podio. Miren, yo me hago miembro de este movimiento en el primer evento. Por eso, miren, juntas directivas, lo importante de hacer eventos en excelencia para el Señor. Miren, a mí me impactó ese primer evento que yo llegué, me hago miembro de este movimiento. Y el 27, 28, 29 de septiembre de 1997, no se me olvida a mí, yo me voy a ese seminario avanzado de entrenamiento para líderes.
Miren, estábamos inaugurando la sede aquí Vista al Lago. Yo vine aquí a Misael. Miren, fueron los 3 días más bellos que yo nunca había pasado en mi vida. A mí todos los temas me impactaron. Pero había un hombre que hasta hace unos años era nuestro gerente, Virgilio Guevara. Un hombre que era mi paisano de Asunción, Mita, Jutiapa. Un hombre que tal vez no tenía una gran preparación académica, pero tenía un gran respaldo del Espíritu Santo. Este hombre que era nuestro gerente, Virgilito Guevara, que en paz descanse. Fíjense que este hombre se para y lo llaman así como me llamaron a mí aquí, y este hombre da el tema de la familia. Había unos 120 hombres en ese seminario. Y cuando Virgilio empieza a hablar el tema de la familia, Dios me empieza a pasar la película en mi vida de mis hijos. Yo a mis hijos los trataba como soldados y como policía por mi formación que yo tenía. Mis hijos se metían debajo de la cama y se escondían por el maltrato que yo les daba. Mi primogénito llegó a los 8 años y se orinaba en la cama por el maltrato que este hombre cobarde le daba. Mi bella esposa con miedo me salía a recibir cuando yo llegaba del trabajo. Miren, yo me quería regresar de ese seminario para poder ir a pedir perdón a mi esposa y a mis hijos. Y después yo recibo la promesa del Padre y tengo ese encuentro con el Espíritu Santo. Y yo me recuerdo que mi esposa tenía 7 meses de embarazo y mi capítulo en ese tiempo era tan amoroso que ni lo iban a traer a uno cuando uno llegaba del Sahel. Yo me recuerdo que cuando yo llego a la oficina nacional de FINEC, ahí agarro un bus y me voy a mi oficina y he viajado mi vehículo y yo me voy para mi casa. Y yo me recuerdo que cuando iba para mi casa, uno de los servidores de Sahel nos dice: si nunca le has regalado flores a tu esposa, nunca es tarde. Miren, yo ahí le compré un ramo de flores que en ese tiempo valían como 5 o 10 quetzales, de los que venden los jóvenes en la calle. Y paso a un restaurante de comida rápida a comprarle comida a mis hijos. Y por primera vez cuando llego a mi casa, mis hijos no sabían de dónde yo andaba. Miren, yo lo siento en la sala de la casa. Mi primogénito temblaba, porque la única vez que este hombre cobarde lo sentaba era para revisarle sus calificaciones y sus notas. Miren, con miedo estaban mis hijos. Yo agarro a mi esposa, le entrego las flores y le pido perdón. Y de ahí agarro a mi primogénito que tenía como 9 años en ese tiempo. Yo me recuerdo que mi primogénito me dejó mi camisa llena de lágrimas y llena de mocos. Miren, mi segundo hijo, que hoy es nuestro odontólogo, él tenía como unos 5 años o 6 años. Y le pido perdón y agarro a Christopher, que hoy es nuestro médico. Él no entendía, apenas tenía 2 años nuestro hijo. Y le impongo manos como debe ser a mi bella esposa y lloro, porque ella tenía 7 meses de embarazo, nuestra hija María José. Y agarro mi vehículo con mi esposa y mis hijos y me voy a Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador, a pedirle perdón a papá y a mamá. Miren, a ese viejecito lo que no hice con mi primogénito, Dios me permitió cambiarle un pañal desechable. Papá murió en mis manos entrando al centro médico militar a los 98 años de edad. Miren, hay veces que juzgamos a nuestros padres. Papá me contó cómo había sido su pasado. Si tienes a tu padre y a tu madre viva, hoy envíale todo lo que tú puedes. De nada te va a servir un funeral en la mejor funeraria de este municipio, o una caja que te cueste 10,000 quetzales. Esa es comida para gusanos. Envíale todo lo que tú puedas a tu padre y a tu mamá. Dios me permitió los últimos años de vida poder honrar a papá y a mamá, que es uno de los mandamientos, y miren, fue de gran bendición. Hemos tenido muchas pruebas, pero yo quiero que mi bella esposa comparta con ustedes parte de este testimonio. Buenas noches, buen provecho, que Dios les bendiga y que tengan desde ya una feliz y una santa Navidad. Mi esposo les dijo que me había robado, pero me robó con mis propios pies porque yo me fui encantada. A mí nadie me forzó. Y creo que le salía más barato robarme que hacerme fiesta. ¿Cómo comenzamos nosotros? Comenzamos, por supuesto, enamorados, pero no habíamos invitado a alguien muy importante a nuestras vidas, a Dios. Definitivamente ese matrimonio no iba a funcionar. Comenzamos cada uno con sus propios problemas, ¿verdad? Porque metemos en una familia a 2 personas que fueron creados de diferente manera, pero nosotros
su personalidad, hoy me da risa, pero él dice que no era así, pero sí era así. Mi esposo era imponente, prepotente, machista, celoso y escandaloso. Imagínense que era lo que él hacía en cada uno de sus adjetivos. Pero yo también tenía mi propia personalidad. Vengo de un hogar en donde las mujeres se vive un matriarcado. Entonces yo quería mandar a mi esposo y por supuesto él nos iba a dejar mandar. Entonces eso no iba a funcionar. Dios en su infinito amor y misericordia, muchas veces nosotras las esposas queremos cambiar a nuestros esposos o queremos que a la persona que está a nuestro alrededor también cambie, pero definitivamente el que tiene que cambiar primero es uno. Y Dios comenzó a trabajar en mi corazón y en esas heridas que necesitaba sanar. Llegaron a mi vida esos 2 niños, como les dijo mi esposo, había tenido un primer matrimonio. Esos 2 niños llegaron a sanarme y a enseñarme a amar. Y yo le digo que a mi esposo que era fácil amarlo a él, porque me gusta, es guapo, es sexy, pero ¿por qué tenía yo que amar a dos niños que no eran nada mío? Pero Dios ahí comenzó a transformar mi corazón. Yo fui mamá antes de tener mis propios hijos. Siempre a mí me preguntan que cuántos hijos tenemos y yo siempre les digo 4. Y si ustedes les preguntan a ellos, ellos se refieren a mí como su mamá, porque siempre hemos estado juntos. Es más, nuestro segundo hijo siempre le dicen, ¿tú cómo te pareces a tu mamá? Y él siempre dice, sí, me parezco mucho a mi mamá. Y eso solo Dios lo puede hacer. Yo digo, bendita fraternidad, bendita estrategia que hizo que mi esposo conociera a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Dicen que este movimiento es solo para hombres, pero déjenme decirles de que yo me he leído toda la literatura de la fraternidad. Ustedes me preguntan algo, es más, yo puedo dar la visión y yo me la sé, yo puedo, todos los libros me los conozco. ¿Por qué? Porque yo quería ver qué es lo que hizo que mi esposo se transformara. Yo apoyo a mi esposo desde el día 1. Llevamos 27 años en este movimiento y yo estoy muy agradecida con Dios porque definitivamente no podríamos estar aquí delante de ustedes dándole la honra y la gloria a Dios si no hubiera sido por esa invitación. Así que hombres, insistan, sean pescadores, porque no solo llegan al corazón de un hombre, sino llegan a transformar una familia completa. El servir no quiere decir que vamos a estar exentos de adversidades, de esas, no me gusta llamarlas pruebas, sino circunstancias adversas. Me gusta llamarlas así porque Dios jamás nos va a mandar cosas malas porque Él es un Padre de amor. Eso nos enseña nos pule para ser mejores personas y saber que tenemos el respaldo de Papá Dios y tenemos al Espíritu Santo que es nuestro consolador y el que nos va a guiar con sabiduría. Estamos aquí con ustedes, delante de ustedes, contándoles que tenemos un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre lleno de gracia y de amor, que nos ha dado una familia transformada. Nos ha puesto aquí en este ministerio a servirle porque Dios no es deudor de nadie. Recuérdense de que Él siempre nos va a dar mucho más de lo que nosotros le damos. Si a mí me preguntan si yo creo en los milagros, yo quiero decirles de que sí. Tenemos una personita que tiene varios milagros en ella misma. Yo cuando la veo es el recuerdo de cuánto Dios me ama. Mi esposo les dijo que no me daba flores. Dios ha sido tan bueno conmigo a través de mi esposo, que mi esposo me ama, me cuida, me consiente. Yo solo abro la puerta de nuestra casa, que también es casa de ustedes, y Él ha mandado a plantar cada una de las flores que a mí me gusta. Entonces no es ni siquiera dinero, porque nosotros venimos aquí a esta fraternidad sin dinero, sin visión, sin tener esa relación directa con Dios. Y aquí aprendimos que Dios es un Padre de amor, pero también es un Dios de orden. Ordenamos nuestra vida, nos casamos aquí por lo civil, por la iglesia, y tuvo que hacerme fiesta.
me hizo fiesta. Dios restauró nuestras vidas. Nosotros asistimos a una iglesia, nos congregamos en una iglesia. Aprendimos que tenemos que darle toda la honra y la gloria a Dios. Y estamos, sin dudarlo, mostrándole a nuestros hijos que sin Dios no somos nada. Y por fe, nuestras generaciones van a ser benditas, van a ser llenas del poder de Dios, pero sobre todo van a poder también pescar a otras personas para poder traerlas a los pies de Jesús. Porque nuestros tres hijos pertenecen a este maravilloso movimiento. Nuestra hija ya está casada y una de las condiciones era que al yerno que tenía que venir a esta fraternidad y tenía que ir a un Sahel. Y así fue. Porque si quería la mano de nuestra hija tenía que ir a un Sahel. ¿Y qué les puedo decir? Estoy agradecida con Dios y de ver a un hombre diferente y mi amor, definitivamente estoy agradecida con Dios. Yo te amo, te admiro, te bendigo. Por supuesto que todos los días oro por ti. Y yo le pido a Dios larga vida, le pido salud para hacer lo que más me encanta hacer, que es servirle a Dios, estar a tu lado sirviéndole a Dios. Y quiero envejecer a tu lado. Todavía nos falta mucho por envejecer. Quiero envejecer a tu lado, mi amor, y para adelante, para donde Dios nos quiera llevar. Y hoy puedo decir con mucho agradecimiento, con mucha autoridad y con mi corazón lleno de gozo y alegría, que tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Te amo, mi amor, y para donde Dios quiera. Y gracias, amadas princesas de Dios. Sigan doblando rodillas, no se cansen de orar por ese milagro que están pidiendo. Impónganle manos a sus esposos, a sus hijos, a sus padres. No decaigan, porque nuestras oraciones son escuchadas por ese Padre bueno y Padre misericordioso que tenemos. Que Dios les bendiga y que esta sea una santa Navidad, y por fe el 2025 será mucho mejor. Bendiciones y arrebatar esos milagros, porque Dios es un Padre que nos concede todo lo que nuestro corazón anhela. Dios les bendiga y les abrazamos con mucho amor, familia Finec. Cuando nos casamos, mi bella esposa esperaba a su príncipe azul a caballo, y lo único que le llegó fue el caballo. El príncipe azul no apareció ahí. Pero miren, Dios ha sido bueno. Estos corazones duros de piedra los transforma en unos corazones de carne. Con esto queremos terminar nuestro testimonio por respeto al tiempo que nos dieron. Fíjense que nosotros queríamos tener una nena porque ya teníamos 3 varones. Pero mi hermana, por querer llegar a tener una nena, llegó a tener 7 varones. Lo miramos un poco imposible, ¿va? Y yo voy a Misael en septiembre del 97, y el 3 de diciembre del 97 nace María José. Un domingo a las 11 de la mañana. Fíjense que yo en ese tiempo vivíamos en San José del Placer con mi esposa. Y yo me voy al sanatorio en la zona 1, Santa Margarita, que era solo para parto. Y como fue por cesárea, habíamos llegado a un acuerdo que ya, independientemente que fuera, pues la iban a operar. Y me dice el médico, todo está bien, y yo me voy con mis 3 hijos varones. Entrando estaba yo ahí cuando me entra una llamada al celular para aquellos mayorcitos que tienen unas canas igual que yo. Sacaban de salir los celulares, que eran unos grandes ladrillos, que uno ni daba el número porque hasta las llamadas que le entraban se las cobraban a uno. Y ahí sí las tuve que dar porque era en el hospital. Y me entra la llamada y me dice, mire, véngase a emergencia porque su hija está vomitando sangre. Imagínense, cuando yo llego hasta la zona 1, le estaban haciendo una endoscopía. Y me dice, mira, Donay, su hija tiene una úlcera gástrica sangrante. Imagínense, una bebé de 6 horas de haber nacido. La tenemos que operar de emergencia, mis. Yo jamás había donado sangre. Fue la primera vez que doné sangre por mi hija María José. Y miren, yo me recuerdo que ese sanatorio era solo para parto, y me hicieron firmar un documento. Llegaron unos médicos del sanatorio del Pilar a operarla, porque si no en el camino ella se moría. Y yo ahí oré por esos médicos, y ahí le pedí a Dios que si me permitía que mi hija viviera, le íbamos a servir a donde nos llamara. Y miren,
así los coágulos de sangre que le sacaron a mi hija, imagínense un cuerpecito de 6 horas de haber nacido, como 5 horas la operación. Íbamos a poner el nombre de María José, se llama María José el Milagro, porque entendemos que es un milagro que Dios nos ha regalado a nosotros. Pero no es lo mismo cuando tenés una hija que apenas tiene horas de haber nacido, cuando ya has compartido con ella. Fíjense que nuestra hija estudiaba aquí en el Liceo Javier, y yo, además de la seguridad, me dedico a la ganadería, estaba vacunando y vitaminando un lote de ganado que iba a vender para el área de México. Hoy entendemos que Dios nos regaló una finca en el área del Petén, y yo estaba en el corral y mi celular lo tenía como lo tengo ahorita en vibrador, y me entraron como 20 llamadas del colegio y mi esposa, y yo no escuché ni una porque lo tenía en vibrador. Y cuando termino de trabajar el lote de ganado, me voy a la casa patronal a bañarme, y cuando veo el teléfono, veo las 20 llamadas perdidas de mi esposa y 20 llamadas prácticamente del colegio, y a la primera que le llamo es a mi esposa, y me dice: mira, van a operar de emergencia María José, estamos en el sanatorio del Pilar y te voy a pasar al médico. Me pasa el doctor y me dice: mire, la tengo que operar del apéndice. Oro por teléfono y me vengo donde yo estaba. Miren, manejé ese día 627 kilómetros, salí como a las 4 de la tarde. Tengo 25 años de manejar todo eso todos los meses. Las manos que no trabajan luego se envejecen. Los tengo que representar dignamente, primero a Dios y después a ustedes. Y eso he estado manejando hasta este año, en enero. Ya me voy a ir en avión y voy a dejar un carro allá para poder ir a la finca. Pero ese es el tiempo que tengo de manejar. Y cuando yo me vengo de la finca, que estoy entrando al sanatorio del Pilar, mi hija estaba saliendo sedada y dormidita. Y miren, el médico me dice: mira, Donay, la operación fue un éxito. Si todo sale bien, dentro de 3 días le damos a María José. Ese día que supuestamente nos daban a nuestra hija, fíjate, había una rueda de médicos, pero no era una rueda de oración, se miraban el expediente y yo le dije: doctor, ¿qué pasa? Mire, Donay, es bien difícil que le explique porque su hija le dio una peritonitis, me dice. La tenemos que volver a operar, me dice. Miren, yo quiero que ahora me permitan que vengan los hombres de negocio. Miren, más de 30 varones llegaron de mi capítulo, le impusieron manos, oraron por mi hija y entra nuevamente nuestra hija a la sala de operación. Miren qué difícil cuando uno tiene un ser que ama, aún así sea el mejor hospital del mundo. Miren, a cada media hora nos explicaban con mi esposa lo que estaba pasando con nuestra hija María José. Como a las 5 horas sale de la operación y el médico nos dice lo mismo: mire, hoy sí, todo quedó bien, a Donay, dentro de 3 días le damos a María José. Nuestra hija entró pesando 68 libras. Cuando tenía 20 días de estar en intensivo en el sanatorio del Pilar, mi hija solo pesaba 42 libras, era un huesito. Miren, a los que tenemos hijas, se dan cuenta que las hijas son bien apegadas con uno de papá. Miren, yo la ponía a mi hija a caminar y donde yo le ponía la mano era un huesito mi hija. Yo con ella jugaba muñeca, yo con ella la peinaba, jugaba de cocina y de todo, porque ella tenía 3 hijos varones, 3 hermanos varones. Y ella muy apegada conmigo. Y yo me recuerdo que sale mi hija del intensivo y la pasan a su habitación y llega la maestra con los alumnos del Javier. Y miren, mi hija bien contenta porque le llevaron osos de peluche, le llevaron carteles y de todo. Y llega el médico y me dice: mira, Donay, mañana le damos a María José. Miren, esa fue la mejor noticia que pude haber escuchado. Se va mi esposa con la maestra y los alumnos a adornarle la habitación, como está adornado este salón, a la habitación de mi hija. Y yo ese día me quedo con ella en el sanatorio. Y yo por el trabajo me gusta ver noticias. Y me dice: papi, yo sé que te gusta ver las noticias, miremoslas. Miren, vimos a las 6 de la tarde, 7 de la noche, a las 9, hasta CNN en español vimos. Como a las 11 de la noche yo le apago la tele a mi hija y le digo: dormite, porque mañana primero Dios nos vamos. Miren, no tenía ni 2 horas de haberle apagado la tele cuando llegan 3 médicos y se secretean y llevan a mi hija a rayos X a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cada hora. Yo dije: como me la dan mañana, pero se la están llevando a rayos X. A las 7 de la mañana llega mi esposa y empieza a cambiar a María José, a ponerle un supans. Y cuando lo estaba cambiando, llega un médico y me dice: mire, Donay, hágame un favor, dígale a su esposa que no cambien a su hija, queremos hablar con ustedes dos. Miren, yo ahí presentía que algo malo estaba pasando. Y nos llevan por un pasillo a una unidad que se llama rayos X. Y cuando llego a rayos X, me dice el médico: usted se ha dado cuenta que cada hora traemos a María José. Yo veo 5 radiografías de mi hija ahí, pero yo todas las miraba igual, no entendía qué era lo que estaba pasando. Mire, me dijo: tenemos un problema, me hizo.
La operación se le infectó a María José y el antibiótico no nos está dando resultado, me dijo, y la tenemos que volver a operar. ¿Y sabe qué me preocupa? Su peso, a ver si va a resistir la anestesia, porque su hija está muy desnutrida. Mi hija estaba bien delgadita. Miren, ese día cuando escucha a mi esposa se quebranta. Nos echamos la culpa los dos, que porque no hicimos bien las cosas desde el principio. Nosotros pensábamos que por nuestros pecados nuestra hija estaba pagando. En ese momento yo no entendía. Hoy entiendo que es para glorificarse el nombre de Dios. Y me dice el médico, hágame un favor, prepare a su hija porque mañana entra a las 6 de la mañana a su tercera operación. Mire, cuando yo llego a la habitación me dice María José, papito, ya pagaste. Ella pensó que yo andaba en caja. Le dice a mi esposa, mami, cambiame. Mi esposa no tenía valor de decirle la verdad lo que estaba pasando. Y yo me recuerdo que lo que yo hago es que me voy al baño de la habitación de mi hija. A la par de esa taza sucia, como yo vine a este movimiento, yo ahí doblé mis rodillas. Y ahí le empecé a clamar a ese Cristo de poder que todos tenemos. Yo le dije, Dios, yo te pido que me pongas palabra de profeta para poder hablar con mi hija. Pero sobre todo, le dije, yo te pido que me la sanes porque por tu llaga fuimos sanos en la cruz del Calvario. Miren, cuando yo salgo de orar, mi hija me ve mis ojos llorosos. Y yo le tengo que decir la verdad a María José lo que está pasando, que al día siguiente entraba a su tercera operación. Miren, mi hija se quebranta y yo ahora, papito, mírame, yo soy un huesito. Yo no aguanto esta operación, papi. Miren, mi hija, hoy que veo el grupo de alabanza, mi hija desde pequeña, ella cantaba con el grupo Sahel en todas las convenciones. Ella asistía a todo. Y me dice, mejor oremos, papi, y vámonos. Miren, ese día con mi esposa no desayunamos y no almorzamos. Y en la noche yo como ser humano empecé a dudar de los médicos del Hospital El Pilar, que hoy bendigo la vida de ellos. Pero como ser humano empecé a dudar. Y me recordé que en la junta de padres de familia del colegio donde estudiaba María José, había un médico de profesión. Y yo le llamo al doctor y le digo, mira doctor, a mi hija me lo operaron del apéndice. A los 5 días le dio peritonitis y la volvieron a operar. Y mañana ella entra a la tercera operación. Y yo, para poderle permitir a los médicos de aquí que lo operen, quiero un diagnóstico de un médico fuera de este hospital. Y eso sí, venía a las 5:30, le dije, porque a las 6 de la mañana entra mi hija a la sala de operaciones. Miren, ese médico llega bien puntual a las 5:30 de la mañana. Y escúcheme, familia Finec, solo estuvo 5 minutos conmigo. Yo esperaba que fuera a ver la tablilla que hay en los sanatorios privados, que es la misma que hay en los hospitales públicos, y no fue a ver nada a él. Solo llega conmigo y me dice, mira, Donay, no es ético que yo venga a ver el trabajo de mis colegas, me dijo. Pero anoche leyendo la Biblia, me dijo, Dios me puso palabra para vos, me dijo. Santiago 1:12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque a la vez la ha soportado, le pondrá la corona y le hará vida en abundancia a los que le aman. Y hoy se vida para mí, Santiago 1:12. Miren, ahí doblé rodillas. Y ahí le empecé a clamar a ese Cristo de poder que todos tenemos. Yo le pedí a Dios que me pusiera palabras de profeta. Yo le decía, cuando este hombre nos da la cita de Santiago 1:12, ahí doblamos rodillas con mi esposa y le empezamos a clamar a Dios para que sanara a nuestra hija. Y cuando estábamos a lo mejor de orar, entra una enfermera y empieza a cambiar a María José. Y lleva a mi hija a su tercera operación. María José me decía, papito, no permitas que me opere. Yo sentía que había algo dentro de mí que no había necesidad de operar a María José. Pero ¿cómo explicarle a un médico que no conoce de Dios? Yo le digo al doctor Cuevas, doctor, hay cadenas de oraciones en la fraternidad, en las iglesias de las diferentes denominaciones. Deme 1 hora y no opere a María José. A Donay, yo tengo mi equipo de médicos en la sala de operaciones. Doctor, yo le firmo un documento, deme que sea media hora. Mire, saber que cada mes este médico que me da media hora, eso sí, llevemos la rayos X, la llevamos a rayos X, le toman su radiografía. Y yo, mira, cuando ponen la radiografía, solo hacía así en la cabeza los médicos, yo sabía cuál era el resultado. Y me dice el doctor, mira, Donay, esta es la última vez que yo la llevo a rayos X. Y de ahí va directamente a la sala de operación. Miren, cuando yo agarro a María José en su silla de ruedas y la llevaba a rayos X, me decía, papito, no permitas que me opere. Miren, yo de balde el tamaño que tengo me sentía el hombre más impotente de la tierra. Yo no había que decirle a mi hija. Y cuando mi hija entró a rayos X, yo no quise entrar y me quedé en la puerta con mi esposa. Y ahí le empezamos a clamar a Dios, a ese Cristo que todos los que estamos aquí tenemos. Y algo impactó mi vida,
que de rayos X se salía a los 10 minutos y María José no salía, media hora y no salía. Y como a los 40 minutos sale el radiólogo y el médico que le iba a operar y me dice: mire, Donay, yo no sé lo que pasó, me dijo, pero el antibiótico ya nos dio resultado y no hay necesidad de operar a María José. Yo sé lo que pasó, doctor, le dije. El médico de médico ya hizo su obra, le dije. Y por fe, hoy me la ven entregar a los 3 días. Les quiero decir que a los 3 días me dieron a María José. Cada 6 meses la llevamos con un gastroenterólogo y para honra y gloria de Dios no tiene ningún problema gástrico. Miren, antes de la pandemia se me graduó en la Universidad Rafael Andívar como psicóloga industrial, summa cum laude, 97 de promedio. Me exoneraron los últimos 2 años de matrícula y de pago de universidad. Y el 20 de marzo de hace 4 años, yo estaba entrando al altar con mi hija, donde ella se estaba casando. Díganme ustedes que es imposible para Dios. Yo no sé cómo vinieron ustedes a este bendecido evento, pero yo no sé cuál es el problema que tú traigas a este momento. Pero yo te quiero presentar un Cristo de poder, donde la medicina y la ciencia no lo hace. Para Dios no hay nada imposible. Yo quiero esta noche, familia que estás aquí presente, que te pongas en pie, porque algo está cayendo aquí en este lugar. Ponte de pie, abraza a tu bella esposa y a tus hijos si los tienes aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, sí, Señor, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Papito lindo, esta noche te queremos dar gracias, Padre Santo. Te queremos dar gracias por estas bellas familias que hoy, papito lindo, nos acompañan en este bendecido evento, Padre Santo. Sabemos que esta va a ser una de las mejores Navidad que van a pasar ellos en familia, Padre Santo. Ellos, Padre Santo, estos hombres de negocio están entendiendo que el primer capítulo que tienen es su familia, Padre Santo. Yo te quiero pedir por cada sacerdote de hogar, Padre Santo, que podamos amar a nuestra esposa, que la podamos tratar como gacela, como vaso frágil. Que los hombres de negocio entendamos que el primer capítulo que tenemos y donde tenemos que empezar a servir en nuestra bella familia. De nada nos va a servir andar en los 4 puntos cardinales si descuidamos lo más preciado que tú nos regalaste, que es nuestra familia. Que podamos amar a nuestros hijos, pero que se los podamos decir. Si alguien quiere repetir conmigo esta pequeña oración en voz audible, la puede hacer. Señor Jesús, esta noche yo te confieso que he sido pecador. Te entrego mis pecados, te entrego mis cargas, te entrego mi corazón y te pido un corazón de carne, de humildad, de paz y de perdón. Y te acepto como mi Señor y sanador de mi vida.
Si alguien ha hecho esta pequeña oración por primera o segunda vez o lo quiere ratificar, puede levantar su mano. Padre, esta noche hay fiesta en los cielos. Yo te pido por estas manos levantadas, Señor, pero en especial por aquellos que no la levantaron porque yo fui en sus corazones duros. Yo te pido que los inscribas en el libro de la vida, Señor, pero sobre todo, danos lo que le diste al rey Salomón. Danos sabiduría, ciencia y discernimiento para sacar avante esa empresa que tú nos has regalado y que hemos descuidado, que es nuestra familia, Padre Santo. Padre, tú mejor que nadie sabes cuáles son nuestras necesidades, porque tú nos conoces desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Padre Santo. Si aquí hay parejas, si aquí hay familias, papito lindo, si aquí hay hombres, Padre Santo, que aún tienen problemas, papito lindo, si hay alguien que está pasando problemas económicos, Padre Santo, yo te pido que abra las ventanas de los cielos sobre sus hogares, que en sus hogares emane miel y leche, pero sobre todo que no les faltes tú, papito lindo. Si hay alguien, Padre Santo, que aún tiene problemas de alcoholismo, drogadicción, adulterio, Señor, rechazamos lo que era artimaña el enemigo, y que cuando haya sed, que sea tu palabra, Padre Santo. Y si aquí hay alguien, Señor, que tiene un familiar postrado en cama, llámese cáncer, COVID, diabetes, cualquier enfermedad, Padre Santo, yo soy testigo fiel de lo que tú hiciste en nuestra hija María José, Padre Santo. Y esta noche tú haces la obra, porque tú eres quien hace la obra, Padre Santo. Esta noche, Padre Santo, en este bendecido capítulo, van a haber testimonios de sanidad física, de sanidad espiritual, de sanidad familiar, y después viene esa añadidura que es la sanidad financiera, Padre Santo. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.